Bueno, pues vamos a dar inicio oficial, si os parece, a este cumpleaños, ¿no? No tenemos velas, no tenemos nada, pero es el cumpleaños de nuestro proyecto. Queremos daros las gracias a todos los que habéis venido, que estamos en familia realmente. También a la gente que a lo largo de la mañana se conecte. Y, lógicamente, tenemos que comenzar dando los agradecimientos pertinentes, en primer lugar, a la Agencia Estatal de Investigación, que es la que permite que Playcom exista, a la Universidad de las Islas Baleares, a la Facultad de Educación y a nuestro departamento, PAPE. Pero ya sabéis que la investigación realmente la articulamos siempre desde los grupos de investigación. Para la gente que no forméis parte de la academia, pues tenéis que entender que el trabajo de investigación rara vez se hace en solitario y, bueno, nosotros tenemos mucha suerte de pertenecer en primer lugar al grupo de tecnología educativa y tenemos la suerte de que hoy sus dos investigadores principales, Bárbara de Benito y Jesús Salinas, están aquí con nosotros, que a su vez está inserto, digamos, en una institución, en una unidad superior que es nuestro instituto, el IRIE, al que también estamos muy agradecidos. No querría decir hoy nombres porque seguro que cuando empezás pues, al final se te olvida siempre alguien, pero bueno, yo creo que toda la gente que habéis tenido un rol importante en el desarrollo de Playcom hasta ahora y sobre todo en que el día de hoy salga adelante, pues lo sabéis. Dentro de todas las alegrías que va a tener el día de hoy, una de las más importantes es contar con Teresa de la Era, una de las investigadoras a nivel internacional más importantes que hay, sobre todo en la intersección entre Game Studies y educación. Y más allá de eso, es una figura clave, yo creo, en la consolidación de los Game Studies como disciplina científica en España. Teresa, es un honor y una alegría de las de verdad tenerte con nosotros y empezar el segundo workshop de Playcom contigo es una alegría enorme y, bueno, por eso te queremos dar un aplauso de bienvenida. Bueno. Ya sabéis que vamos a hacer, digamos, vamos a dividir el día en dos partes. Esta primera franja de la mañana abierta a la comunidad, con la gente que se conecte online, abierta a preguntas, y luego pues por la tarde nos recluiremos, la gente que formamos parte del proyecto, nos subiremos arriba y nos pondremos a trabajar en cosas ya más vinculadas al proyecto. Teresa, el escenario es tuyo. Deja que yo creo que me voy a sentar. Estamos en familia, así que... No, espera, que me voy a sentar, creo que voy a estar más cómoda, sí, con el micro y demás. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Me presento así un poco para que me conozcáis y conozcáis un poco el background que tengo y por qué voy a estar hablando de ciertas cosas hoy, aunque algunos ya me conocéis. Yo pertenezco al grupo de investigación Gamers de la Erasmus University Rotterdam en Holanda. Gamers sería un poco el acrónimo para Gaming Environment Research and Society y básicamente el trabajo que he estado haciendo desde que acabé la tesis doctoral, porque sí que es verdad que la tesis doctoral me centré en investigación de videojuegos y marketing y publicidad y después de ahí todo el conocimiento que adquirí sobre cómo usar los videojuegos para persuadir a la gente, para cambiar las actitudes y los comportamientos de la gente, me interesaba muchísimo más aplicarlos a cambios sociales en positivo, no tanto para cómo las grandes marcas pueden hacer dinero, sino aprendí mucho durante mi tesis doctoral también dónde está la barrera ética, ¿no? Entre cómo usar la persuasión dentro de los videojuegos y lo que es correcto y lo que no es correcto. Y también incluso cuando trasladamos eso al ámbito más social y a querer hacer un impacto a nivel social, también tenemos que tener en cuenta esa limitación ética, ¿no? Entonces me interesaba mucho ese salto y desde que acabé la tesis doctoral en 2013, pues es a lo que me he dedicado. Entonces, bueno, ya veis que el grupo de investigación está muy centrado en esa relación entre el juego digital y la sociedad, ¿no? Que es lo que nos interesa y el contexto social también. Y dicho esto, quería empezar con esta imagen, porque yo creo que muchos
que tengáis algún tipo de relación con haber jugado videojuegos o con trabajar a nivel profesional con el mundo de los videojuegos, vais a seguir todo el, digamos, el mensaje que os quiero transmitir en las siguientes diapositivas, ¿no? Muchos de nosotros hemos vivido toda la vida con este mensaje, que es, si lees videojuegos estás de alguna manera, si lees libros de alguna manera estás fomentando tu imaginación, desarrollando tu cerebro, es muy bueno para ti, te abre nuevos mundos, ¿verdad? En cambio, si lo que estás haciendo es estar delante de una pantalla o estar jugando videojuegos, estás, bueno, perdiendo tu tiempo. Quería ir yendo por seguramente algunos de los mensajes que habréis oído en vuestra vida, que es, por ejemplo, que jugar videojuegos es adictivo, que es una pérdida de tiempo, que es malo para los niños, que es malo para tu cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un discurso que está claramente en la sociedad, que a día de hoy oímos todos los días, y que aquellos a los que nos dedicamos a esto y que sabemos que no es verdad, aún así nos afectan. Yo os digo que como investigadora en videojuegos con impacto social, impacto positivo, aún así, cuando tengo que lidiar con mis hijos y pantallas, es como que estos mensajes todavía muchas veces resuenan en mi cabeza y me es complicado trabajar con esto, ¿no? Y esto está muy ligado a un concepto de la psicología. Yo no soy psicóloga ni experta, pero bueno, me parece interesante traerlo aquí, que es este concepto de la disonancia cognitiva. Básicamente es la idea de que las personas mantenemos prejuicios que tenemos a lo largo del tiempo, a pesar de que sabemos que a lo mejor esos prejuicios no se corresponden con la realidad. Y lo que nos pasa es que cuando nos enfrentamos a situaciones que nos traen nueva información o información que contradice esos prejuicios que tenemos, normalmente lo que nos sentimos es incómodos porque no sabemos cómo lidiar con esos sentimientos, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando podemos aferrarnos a percepciones negativas que tenemos sobre, por ejemplo, una religión por cosas que le han pasado a generaciones anteriores a la nuestra. Parece que todas esas experiencias negativas que hubo durante un proceso anterior en la historia se acarrean a lo largo de las generaciones y aunque no nos haya pasado nada personalmente, lo seguimos manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí es muy paralelo esto a lo que pasa con los discursos alrededor de los videojuegos, que ha habido una serie de discursos muy negativos, especialmente hace una serie de años, y por mucha investigación que haya que demuestre el impacto positivo y una serie de cosas, parece que los llevamos con nosotros a lo largo del tiempo. Pero todos aquellos que pertenecemos a esa generación que hemos crecido jugando videojuegos y que sabemos lo que supone, creo que estamos bastante más de acuerdo con esta imagen que con la anterior. Sí, es verdad que leyendo libros estimulas tu imaginación, abres puertas nuevas, descubres universos nuevos, pero es que eso pasa exactamente igual cuando juegas videojuegos. Es que cualquiera que haya jugado videojuegos como niño recuerda pues todas esas experiencias, descubrir mundos, lo que te genera a nivel emocional y todas las experiencias positivas que eso trae, ¿no? Entonces, en contraposición a esos discursos negativos, sabemos que jugar videojuegos te ayuda a ejercitar la memoria, te ayuda a ejercitar las habilidades motoras finas, te ayuda a desarrollar resiliencia, que es una característica que yo pienso que todos los que hemos jugado videojuegos sabemos. Como cuando te enfrentas a situaciones difíciles, muchas veces estableces ese paralelismo con si esto fuera un juego, ¿no? Y te enseña a hacer bastantes tareas al mismo tiempo. Y todos estos discursos son reales y no es algo que podamos ignorar, ¿no? Os digo todo esto porque ahora voy a hacer el salto a entrar un poco en el tema de los juegos persuasivos
Y os lo quiero introducir un poco porque luego estaré hablando de proyectos en los que yo he trabajado, más relacionados con temas de educación o de impacto social. Y quiero que entendáis desde qué punto de vista yo me aproximo a todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que yo entiendo como juegos persuasivos y os lo quiero presentar porque creo que es importante para el mensaje que viene después. Y he elegido como imagen de fondo este juego de This War of Mine. Seguramente alguno de vosotros, sobre todo los que os dedicáis a más profesionalmente al mundo de los videojuegos, lo conocéis. Pero esto es un videojuego de entretenimiento que está basado en un escenario de guerra, pero está centrado no en la guerra en sí misma, sino en las experiencias de las personas de una ciudad y qué es lo que les pasa a esas personas cuando de repente otras personas que están gobernando deciden que va a haber una guerra. Cuáles son las consecuencias para ti a nivel personal, a nivel social, con tu familia y demás, ¿no? Y cómo es tu vida a partir de ese momento. Y luego entenderéis por qué elijo este ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que los videojuegos pueden diseñarse con un objetivo que esté un poquito más allá del entretenimiento, que es lo que se les suele llamar juegos serios, ¿verdad? Y sabemos que hay millones de juegos serios que están desarrollados para muchísimos propósitos, ya sea para transmitir mensajes políticos o para transmitir contenido histórico. Algunos están relacionados con temas de ciencia. Puedes jugar un videojuego para aprender temas de economía y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nos referimos a todo este tema de los juegos serios, dentro de los juegos serios yo trabajo más en el campo de los juegos persuasivos, ¿vale? Hay mucha gente que considera que los juegos serios, los juegos persuasivos serían como una subcategoría dentro de los juegos serios. Desde mi punto de vista, todos los juegos serios son persuasivos, aunque es verdad que algunos a lo mejor en otra dimensión, pero me interesa más la definición de juegos persuasivos en el sentido en el que ya nos centramos en que son aquellos juegos que quieren cambiar las actitudes o los comportamientos de los jugadores más allá del juego, después de haber jugado. Y eso es importante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa después, ¿no? Y aquí es donde me interesa un poco empezar, todo esto ha sido introducción, lo que me interesa empezar a contaros qué se puede hacer desde este punto de partida, ¿no? Yo siempre he distinguido, cuando hablamos de juegos persuasivos, entre tres roles principales de estos juegos, tres cosas diferentes que se pueden hacer, dependiendo de cuál es el objetivo que tú tienes más allá del juego, ¿vale? Y ahora iré uno por uno, pero sería el juego como medio persuasivo, después el juego como herramienta persuasiva y como último el juego como actor social en la persuasión. Y es muy interesante o muy importante entender las tres diferencias y luego estaremos hablando de cuando ya no hablamos de juegos persuasivos diseñados a propósito y hablamos de juegos de entretenimiento que se usan en el ámbito persuasivo, pero es importante entender estos tres roles para saber cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces, el primero de ellos sería el rol de cuando usamos un juego persuasivo como medio, pero como medio de comunicación, digamos, tal como podría ser pues las noticias en la televisión, un periódico, el cine, lo que sea, pues yo entiendo el juego como un medio de comunicación que yo puedo utilizar para transmitir un mensaje, ¿no? Cuando yo diseño un videojuego teniendo en cuenta este rol en concreto, bueno, cuando lo que percibo es que hay una falta de información,
¿no? Lo que el jugador necesita es información. Hay un tema que yo quiero tratar e identifico que el jugador no tiene suficiente información sobre ese tema, no lo entiende. Entonces, yo uso el juego para transmitir esa información al jugador. Os pongo un ejemplo. Este es un juego que a mí me interesa mucho, que yo he jugado, que se llama Sea of Solitude. Y básicamente es un juego que diseñó una diseñadora que había pasado por una depresión muy profunda, ¿vale? Y se daba cuenta de que la gente no entendía cómo se comportan las personas que tienen depresión, por qué esas personas hacen ciertas cosas de determinada manera, ¿no? Y lo que hizo fue diseñar un juego en el que tú como jugador tienes que tomar el rol de un personaje que se enfrenta a un monstruo y ese monstruo representa la depresión. Y lo que ese monstruo hace contigo hace que tus objetivos en el juego sean muy complicados. Es decir, tú quieres atravesar una ciudad y llegar a otro punto. Y ese monstruo constantemente pues, te está generando bloqueos para que tú no puedas llegar al destino final. Pero no desde lo que normalmente nos enfrentamos en los videojuegos, que tiene una lógica, que es como, bueno, yo repito esto 2 o 3 veces cuando ya entiendo la lógica de por qué yo no estoy consiguiendo avanzar, tiene una coherencia, entonces yo sé avanzar. Pero lo que pasa en las mecánicas de juego, en este caso en concreto, es que no tiene ninguna lógica. O sea, realmente es una cuestión de prueba y error, pero tú no, llega un momento que no consigues avanzar. Y ella lo que quiere hacer con esta mecánica de juego es que entiendas que una persona con depresión a veces se enfrenta a eso. Que por mucho que quiera hacer algo, es que es imposible, no puede. Y cada día se levanta con una estrategia nueva, bueno, hoy lo voy a hacer o voy a intentar, mi madre me ha dicho que si yo hago esto me va a ayudar, pero no puedes. Entonces, digamos que el mensaje que se quiere transmitir es ese. Y, bueno, el juego entra en muchos otros aspectos de la experiencia de depresión, ¿no? Pero es eso, en este caso el juego se usa como un medio de persuasión. Se está transmitiendo un mensaje para que la persona entienda mejor qué significa la depresión, porque es para ti, si tú no sabes lo que es una depresión, jugando el juego vas a entender mejor lo que es una depresión, ¿vale? Esto se hace en este juego en concreto no con un texto, como haríamos en una noticia escrita, no se hace de manera con diálogos o audiovisual, que es lo que se hace en muchos juegos serios, muy simplificados. Se usa realmente las capacidades de un juego, las mecánicas dentro del juego, para transmitir un mensaje de una forma completamente distinta. Es el tipo de juegos que a mí me interesan, ¿no? Porque si yo voy a transmitir un mensaje de la misma forma que lo haría en cualquier otro tipo de medio de comunicación, porque voy a usar un juego, ¿no? Es una reflexión que para mí es muy importante. Vale, entonces digamos que estamos en otro escenario diferente, ¿no? Digamos que ya no nos enfrentamos a jugadores que necesitan información, porque puede ser que ahora lo que queramos es un juego para gente que ya tiene información sobre un tema, pero que lo que tiene que hacer, su tarea que tiene que hacer, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues todos sabemos, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo muy sencillo, que pues a lo mejor salir a correr todas las mañanas es muy saludable. La información la tenemos, ¿no? Que comer saludable es muy bueno para nosotros y para nuestra vida. No nos hace falta que nos den el mensaje, eso lo sabemos. Lo que es difícil es pasar de la información, ¿no? Y de entender esa información al comportamiento, al cambio de comportamiento. Entonces, ahí es cuando entra en juego este segundo rol. Yo uso los juegos como una herramienta para el cambio de comportamiento. Si tú no tienes suficiente motivación para algo a través de mecánicas de juego, yo lo que hago es que eso que tú tienes que hacer, salir a correr todas las mañanas, sea una tarea por lo menos un poquito más sencilla y yo te motivo a que tú lo hagas, ¿no? Esto está muy relacionado, por ejemplo, con las estrategias de gamificación y cómo se usa hoy en día la gamificación para cambiar el comportamiento de la gente, ¿no?
Entonces, en este segundo rol os voy a dar otro ejemplo, que es este videojuego que se desarrolló para, bueno, para para soldados que han estado en la guerra y que tienen un trauma, ¿no? Y que lo que tienen que hacer es una terapia normalmente de volverse a exponer a la experiencia para que su cerebro sea capaz de procesar el recuerdo vivido durante la guerra correctamente y que no tengan esos flashbacks que vienen, que son los que generan el trauma, ¿no? Entonces, es lo que se llama la terapia de exposición. Tú te vuelves a exponer al trauma hasta el punto de vista que el cerebro lo asimila, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso normalmente, tradicionalmente en terapia, se hacía mucho o con terapia de conversación, ¿no? Volver otra vez a hablar de la experiencia, que muchas veces es retraumatizar a la persona, es muy complejo, ¿no? Y costaba mucho motivar a la gente sabía que era bueno ir a la terapia, pero costaba mucho motivar a la gente porque era una terapia muy complicada. ¿Qué se hizo? En concreto con este videojuego es, en vez de tener que estar hablando sobre el tema, jugar a un videojuego que te vuelve a exponer a las mismas, es un videojuego de realidad virtual que te vuelve a exponer a lo que tú viviste, porque se adapta un poco a tu experiencia en concreto. Entonces, tú vuelves y revives eso, pero obviamente es completamente diferente a tener que estar hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el videojuego en este rol? Pues precisamente, la persona tenía la información de que la terapia era buena, de que tenía que hacerla, pero se utiliza como una herramienta para que esa terapia sea más sencilla de sobrellevar, ¿no? Rol 3, juegos como actores sociales en la persuasión. Volvemos atrás, tengo la información, ¿vale? No necesito información nueva, a veces tengo la motivación para hacerlo, pero para alguna gente falta el tercer punto, que es, bueno, depende de lo que estemos hablando, a veces lo que yo necesito es otras personas para llevar a cabo lo que necesito hacer y no tengo a esas terceras personas, o hay gente que también para hacer un cambio de comportamiento, un cambio social, les influye mucho lo que otras personas digan o hagan, o interacciones con otras personas, son capaces de, bueno, procesar esa información de una forma distinta, ¿no? Entonces, en este tercer rol, el videojuego lo que puede hacer es, digamos, simular una interacción social, ¿no? Que fomenta las respuestas sociales en mí. Entonces, fomenta como individuo esa necesidad que tengo yo de interacción social o de procesar determinados comportamientos o cambios en mi comportamiento a través de la interacción social. El tercer ejemplo que os traigo es este videojuego que se llama Family of Heroes, en el que básicamente está desarrollado para familiares de gente que tiene depresión, que tiene un trauma, que tiene una enfermedad mental, ¿no? Todos sabemos que vivir con una persona que tiene una enfermedad mental es muy complicado. Interactuar con una persona que tiene una enfermedad mental, es muy complicado, porque tú hay veces que ya tienes la información, te han explicado por qué esa persona se comporta de determinada manera, tú tienes la motivación personal de ayudar a esa persona, pero es que muchas veces es muy complicado, ¿no? Porque dependes de cómo el otro reaccione, ¿no? Entonces, este juego lo que te enseña es a interactuar con una persona que tiene una enfermedad mental. Entonces vas pasando por diferentes situaciones de qué es lo que tú dirías, qué es lo que harías y cómo la persona, y el juego responde como la persona te respondería. Y ahí aprendes por qué esta estrategia no funcionó, qué es lo que hice mal, qué tuvo que ver la respuesta que yo tuve en lo que pasó después de la conversación que tuvimos, ¿no? Entonces, este es el tercer rol del que hablaríamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es contaros un par de proyectos de investigación que yo hice, que están relacionados con toda esta primera parte, que sería juegos persuasivos, digamos, juegos que están desarrollados a propósito, ¿no? para cambiar los comportamientos y las actitudes de las personas.
y después sigo con la segunda parte. Vale, un proyecto que hicimos, que fue un proyecto pequeñito financiado por el área de investigación de Game Studies de la Universidad de Utrecht. Queríamos saber cuáles eran los beneficios y los factores que influían en el diseño de videojuegos intergeneracional, ¿no? Nos interesaba saber pues, qué características de los juegos podían facilitar relaciones entre generaciones distintas. Y si lo pensáis, está muy relacionado con los 3 roles de los juegos que os acabo de contar. Porque en este proyecto nos interesaba mucho saber por qué muchas veces vemos a nietos con sus abuelos jugando videojuegos, cómo muchas veces vemos a padres e hijos jugando videojuegos, para qué sirve y cuáles son los factores que influyen en esto, ¿no? Entonces, estas relaciones a veces son complicadas porque yo, que por ejemplo vivo a distancia con los abuelos de mis hijos, ¿no? Muchas veces les quieres poner a hablar por teléfono, pero es que no hay temas de conversación para hablar. Es muy difícil porque si no tienes una experiencia del día a día de estar haciendo cosas juntos, esas conversaciones son muy complicadas, ¿no? Entonces, pues un ejemplo de esto era cómo los videojuegos de repente se convierten en hacemos algo online juntos, estamos jugando juntos online y después hablamos de lo que hemos hecho durante el juego. O los abuelos se enteran, juegan por un lado al juego y los nietos también, y luego tienen un tema de conversación del que hablar, ¿no? Pero también salió que un aspecto muy importante es que los videojuegos se convierten en una herramienta en el que la generación de los menores, ya sean los hijos o los nietos, pueden enseñar algo a los abuelos o los padres, porque están todos los temas de alfabetización digital. Entonces yo me pongo a jugar contigo, pero a través de jugar contigo te enseño cómo funciona un ordenador o cómo funciona una consola o cómo configurar un sistema tecnológico y demás. Entonces sí que lo que entendimos es que era muy interesante porque las dos partes se beneficiaban. Sí que es verdad que, bueno, soy yo el abuelo o el padre que está haciendo a lo mejor un esfuerzo para jugar contigo, pero resulta que yo me estoy beneficiando también de eso, ¿no? Otro proyecto que os hablaré un poquito más en detalle después que hicimos fue un proyecto que hicimos para entender de qué diferentes maneras los videojuegos podían diseñarse para desarrollar habilidades relacionadas con la alfabetización digital, ¿no? En este proyecto en concreto hicimos todo un estudio de toda la literatura que se había hecho académica, que se había publicado en torno a este tema, y también hicimos un análisis de contenido de alrededor, creo que fueron 85 juegos más o menos, y lo que nos sirvió fue para categorizar todas las diferentes formas que los videojuegos se pueden utilizar para desarrollar habilidades relacionadas con la alfabetización digital. Os voy a hablar de algunas de las conclusiones de este proyecto que creo que os pueden interesar un poquito al final, pero antes de eso voy a seguir con otras cosas que os quiero decir antes, ¿vale? Tercer proyecto que hicimos un poco relacionado con eso, hay más, pero bueno, para daros unas pinceladas, ¿no? Este es un proyecto que estamos trabajando ahora mismo, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, y digamos que los coordinadores del proyecto se dieron cuenta primero que uno de los objetivos principales que tenemos ahora en Europa es la transición a una sociedad más sostenible. Dentro de esa transición, uno de los pilares principales es la alimentación, que la alimentación sea más sostenible. Y lo que pasa es que, bueno, pues mucha gente tiene la información de por qué alimentarse de forma más sostenible es una buena idea, pero de eso al cambio de comportamiento hay un salto muy importante,
¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente lo que es el alimentarse de forma sostenible lo solemos percibir también a una relación con clase social. Parece que las personas con una clase social más alta son las personas que tienen accesibilidad a productos que ya vienen etiquetados como ecológicos, biológicos, respetuosos con el medio ambiente, que parece que necesariamente tienen que ser más caros, ¿no? Y que el resto, pues que básicamente no podemos hacer nada para aportar a esa transición, ¿no? Entonces, nosotros estamos aproximándonos a esto, hemos desarrollado, bueno, estamos desarrollando una aplicación que tiene dos objetivos principales. Primero es, a través del uso de la aplicación, las personas que la usen, podemos recopilar información de cuáles son los comportamientos de la gente a nivel hábitos de alimentación sostenibles y, por tanto, la Unión Europea puede desarrollar políticas que se adapten a eso, qué es lo que falta, por qué la gente, en qué aspectos de la alimentación la gente no está teniendo unos hábitos sostenibles y qué nuevas políticas de la Unión Europea pueden cambiar para cambiar eso. Entonces, esa información es necesaria. Pero segundo, obviamente, para que esta aplicación sea útil para la gente que la va a usar, lo que queremos es hacer una transformación entre dos conceptos teóricos que se llaman el eco-hábitus y eco-powerlessness, ¿vale? Ahora os lo explico. El eco-hábito sería eso que las personas de clase alta sienten. Bueno, yo tengo dinero, yo quiero contribuir a ser una persona respetuosa con el medio ambiente, yo me voy a este supermercado que todo es biológico, que todo es carísimo, ¿no? Y tengo esta sensación de, bueno, de ecohábitos, que es que soy una persona que yo ya estoy contribuyendo, porque yo estoy yendo aquí, yo ya sé que mis productos, entonces estoy validado sobre eso, ¿no? El resto de la gente que nos sentimos en el lado del eco-powerlessness, que significa que no tengo power, no tengo capacidad para influir a eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer a través de la aplicación? Para aquellas personas que estamos en ese lado, que la aplicación nos ayude a validar nuestros actos y que veamos cómo podemos estar contribuyendo sin darnos cuenta, incluso con acciones muy pequeñas del día a día, al medio ambiente. Y entonces ahí sí que podemos transformar ese sentimiento de no poder hacer nada al sentimiento de no, oye, yo no necesito estar yendo a este supermercado tan caro, a lo mejor en mi propio supermercado, por una comparación de productos, de dónde viene ese producto. Eso es muy difícil, ¿no? A nivel individual me tengo que leer todas las etiquetas de dónde viene el producto, dónde se ha fabricado, eso supone mucho, pero si hay una aplicación en la que yo puedo escanear los productos y me va diciendo, o yo te doy mi lista de productos que he comprado y tú me dices qué productos alternativos yo puedo comprar, por ejemplo, que son más respetuosos con el medio ambiente, puedo hacer como una recopilación de, según lo que he comido, qué impacto tiene a nivel huella de emisiones de carbono y otra serie de cosas. Bueno, es un poco complicado, no me da tiempo a explicaros cómo se está, digamos, organizando todo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? De a través de validar, ¿no?, las acciones que nosotros hacemos, podemos hacer ese cambio sin necesidad de pertenecer a esa clase social. Vale. Aquí es donde hago como el cambio de un sitio a otro. Jorge, como hemos empezado un poco tarde, no sé muy bien a qué hora tengo que acabar ahora. No, dime hasta qué hora está planeado todo, incluyendo las preguntas, que yo me adapto y me salto a alguna parte. ¿Vas bien igual con 5 o 10 minutos más? Vale, vale, muy bien. Vale, entonces antes os enseñaba este videojuego de This War of Mine, ¿vale? Y os lo presentaba como videojuego persuasivo. Pero digamos que es mentira, ¿vale? Digamos que es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque este videojuego realmente no se diseñó con un objetivo de persuasión. Era un videojuego que se desarrolló como un videojuego de entretenimiento como cualquier otro.
¿Cuál era la diferencia? Que la persona que lo desarrolló desde otro punto de vista de querer mostrar otro lado de la guerra, pero es que no había una intención de transmitir un mensaje persuasivo. Entonces, si lo queremos categorizar, nunca lo vamos a categorizar como juego serio, ¿vale? Porque no lo es. Entonces, a mí me interesa mucho este lado, que yo creo que os interesa a vosotros también, que es cómo usamos aquellos juegos que son juegos de entretenimiento como juegos persuasivos, ¿no? Y de qué diferentes formas los podemos usar, ¿no? Entonces, esto sería el cuarto rol que no he mencionado dentro de los 3 roles que pertenecían a otros artículos académicos que había escrito, pero es el papel de los videojuegos como mediadores en el proceso de persuasión. Sería, en el caso de aquellos videojuegos que usamos como una herramienta en un proceso de persuasión. Y persuasión significa que queremos cambiar los comportamientos, las actitudes de la gente, ¿no? Entonces, yo voy a escoger un videojuego que es un videojuego de entretenimiento, pero que no está desarrollado a lo mejor para un objetivo de persuasión concreto, pero en el contexto en el que yo lo uso, de la forma que yo lo uso, cómo les pido a la gente que juegue con ese juego y el tipo de conversaciones que yo tengo alrededor del juego es lo que hace que el juego se convierta en un mediador en el proceso de persuasión, ¿vale? Entonces, os quiero contar rápidamente un par de proyectos que yo he hecho más relacionados con este aspecto, porque me interesa mucho, y luego también recalcaros el hecho de que los 3 roles de los que hablábamos antes se pueden aplicar a este contexto también. Es decir, podemos pensar en el videojuego como mediador en el proceso de persuasión y pensar si lo queremos usar para un momento en el que lo que queremos hacer es transmitir información, si lo queremos usar en un contexto en lo que queremos es motivar a la gente para cambiar el comportamiento, o lo que queremos hacer es que el videojuego se convierta en ese momento en una herramienta para generar interacciones sociales y entonces nos facilite esas interacciones sociales, ¿vale? Entonces, un proyecto que nosotros hicimos es este proyecto en el que le llamamos Jugando en las clases multiculturales, ¿no? Cómo podemos usar los videojuegos para fomentar interacción intercultural. En Holanda pasa una cosa, que es que hay mucha gente que viene de otros países, que viene a vivir a Holanda y viene con sus hijos y sus hijos no hablan holandés, ¿vale? Entonces no les pueden poner un colegio de holandés porque los niños no se van a enterar nada y necesitan ir a como unos colegios, como un paso intermedio, son unos colegios especiales que hay, que durante un par de años aprenden el idioma para luego transicionar a un colegio normal. ¿Qué pasa en estos colegios? Que hay un búlgaro, un chino, un argentino, un neoyorquino, un tal. Entonces, muy bien que tú no les metes a esos niños en un colegio holandés, pero es que al final les estás metiendo en un contexto en el que esos niños no se pueden relacionar los unos con los otros. Entonces, realmente es como para facilitar la tarea de los profesores de los colegios holandeses para que de repente no tengan a un niño que no habla nada, pero tú no estás facilitando la integración de todos esos niños, ¿no? Entonces, hablábamos con profesores que nos contaban la frustración que tenían porque había muchos niños en esos colegios que estaban aislados, porque no conseguían relacionarse. Entonces, los niños, sobre todo más introvertidos, notan. Lo que nosotros propusimos es un poco como esas cosas que os vienen de fuera, por favor, podemos hacer esto. Entonces, les dijimos, mira, lo que queremos es llevar videojuegos al cole y darles a los niños la oportunidad de jugar, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Llevar 2 videojuegos. Uno era Little Big Planet, que seguramente muchos de vosotros conocéis. ¿Por qué? Porque es un videojuego colaborativo, primero, y segundo, que requiere de habilidades diferentes. En Little Big Planet hay momentos en los que uno de los 2 jugadores tiene que ser el que piensa y el otro tiene que ser el que actúa, ¿vale? Entonces, a lo bestia, o sea, pusimos a los niños como a jugar sin explicación ni nada, pasan por el tutorial inicial que les enseña. Entonces, claro, lo que nosotros observábamos es que al principio cada uno, no les explicábamos nada, cada uno intentaba jugar por su cuenta y se daban cuenta de que no avanzaban en el juego, no podían comunicarse verbalmente porque no se entendían, ¿vale? Entonces, empiezas a ver, Little Big Planet es muy interesante para eso porque Little Big Planet
te permite que tu jugador coja al otro. En el juego, el bichito, este bichito tiene emociones que se puede cabrear, entonces se comunicaban y además este bichito puede coger a este bichito y arrastrarle y decirle, ven aquí y haz esto conmigo, ¿vale? Entonces era muy interesante porque a medida que lo iban descubriendo, se iban comunicando, se enfadaban, entonces ya era como, haz esto, que es lo que tienes que hacer, pero no funcionaba porque intentaban también competir el uno con el otro, entonces no, como era como, si uno avanza y el otro no avanza, la pantalla no avanza tampoco. Entonces, tienen que hacer los dos las dos cosas al mismo tiempo. Y tú veías ese proceso como, y cuando empezaban a entender lo que tenían que hacer y conseguían hacer cosas, la emoción era tan grande que entonces era el momento en que empezaban a mirarse fuera de la pantalla. Y empezaban a, ¿sabes? A qué bien lo hicimos, qué bien hecho, y veías cómo se trasladaba la interacción en pantalla a fuera de pantalla, ¿vale? Fue muy interesante, no tengo tiempo de contaros todas las cosas que pasaban, pero lo que nos interesaba es qué pasa después, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era, es que usamos este videojuego y otro, pero lo que hacíamos era primero unas entrevistas nada más acabar el juego con los niños, ¿no? Cómo había sido la experiencia y tal, y luego volvíamos unas semanas después y teníamos entrevistas tanto con los niños como con los profesores. Y lo que te contaban es que los niños que habían jugado juntos seguían jugando juntos después. Ya habían descubierto un modo de comunicarse a través de gestos, de no sé qué, ya tenían un vínculo emocional y entonces seguían jugando después. Entonces este proyecto para mí fue súper bonito, luego lo repetimos con un juego diferente y tal. Y ya acabo, ¿eh? Tenía más cosas, pero ya acabo. Y porque este es muy importante para mí también. Este otro era el poder del juego digital para pacientes pediátricos oncológicos, ¿vale? Como sabéis, los pacientes oncológicos muchas veces tienen un tratamiento muy largo. Y ese tratamiento muy largo implica muchas veces procesos de aislamiento muy largos también, en los que muchas veces es aislamiento dentro de una habitación y solo el padre o la madre puede entrar a esa habitación, no pueden entrar ni hermanos, nadie. Entonces supone sacar a los niños de todo lo que necesitan hacer en su vida, jugar, relacionarse con otra gente, descubrir el mundo y demás, a solo estar recuperándose de una enfermedad. Sabemos que obviamente los videojuegos sirven como para entretenerles y mantenerles distraídos de eso. Pero desde mi punto de vista como investigadora de videojuegos, yo sabía que aparte de eso, los videojuegos tenían muchísimo más que aportar. ¿Cuál es la realidad? Y aquí vengo a todo el mensaje anterior, de todo, por donde empecé la charla. Que en los padres de esos niños que están enfermos y que ven que se pueden beneficiar, por lo menos de distraerse los videojuegos, está cuando salgan van a estar adictos a los videojuegos, es malo para su cerebro, no sé qué. Y entonces tú veías, hablas con los padres, porque nosotros hemos hecho entrevistas con padres que te decían, es que al principio yo no quería que mi hijo jugara, y nadie me explicaba qué otros beneficios podían tener. Entonces mi cabeza solo resonaba, va a ser adictivo, va a ser malo, se va a convertir en un violento, no sé qué y no sé cuánto. Entonces muchos padres no les dejan jugar o les limitan mucho el juego, no entienden de qué manera les pueden facilitar juegos que desarrollen diferentes habilidades, ¿no? Entonces hicimos un proyecto en el que hicimos entrevistas con padres, hicimos entrevistas con psicólogos, con expertos que trabajan con ellos, con médicos también, para entender que sobre todo para los padres que no les importaba, que dejaban jugar, qué tal, entender durante todas las fases del proceso del tratamiento de qué forma habían percibido que les ayudaba, ¿no? Lo que identificamos es que había 3 fases muy importantes. Una, la fase de aislamiento, cuando ellos no podían tener interacción con nadie, porque ahí, aparte de estar entretenidos, lo que os contaba un poco con el intergeneracional,
pues si yo no puedo tener contacto con mi familia ni con mis amigos y tal, y me van a estar llamando para decirme qué tal, qué les voy a contar, que estoy muy enfermito y me encuentro mal y hoy me han puesto este tratamiento y este otro, pues jugamos online con mis primos, con mis sobrinos, con mis amigos, y después cuando me llamas por teléfono tengo algo de qué hablarte. Y no soy solo el niño enfermo, ¿vale? Y luego mucha descarga para los padres también en ese momento y demás. No entro en detalles, pero entendéis más o menos. Luego había la segunda fase, que es la fase en la que el niño puede estar en casa, pero sigue estando en tratamiento. Entonces, tiene que volver al hospital, estar en casa, no puede tener su vida de forma normal. Entonces, ahí el videojuego cambia un poco de papel, ¿no? Pero sigue siendo muy importante en todo el proceso. Y luego en la fase de reintegración. Porque de repente eres el niño que vuelve al colegio después de haber estado 2 años desaparecido, no tienes temas de conversación, no puedes jugar al fútbol o jugar a lo que sea porque tienes secuelas del tratamiento. Entonces, en esa fase, por lo menos el haber sido el que ha jugado más a videojuegos y ser el jefe, de repente te conviertes en el líder, ¿sabes? Y los niños quieren venir a tu casa a jugar contigo, entonces es una forma de reintegrarte de nuevo en el proceso. Y el poder contar cosas que has vivido durante 2 años, que han sido las mismas cosas que han vivido porque has jugado los mismos juegos, has pasado las mismas aventuras, has tenido las mismas emociones que el resto. Tú les entiendes y ellos te entienden a ti, porque lo que no te van a entender es lo que tú has vivido a nivel tratamiento. Y bueno, voy a acabar aquí ya. Y nada, muchas gracias. Solo me paso esto que ya no os lo cuento, que parecía mucho y no iba a ser muy largo, pero eso, que si interesan así cosas de todo esto y la teoría que hay detrás, estos son un poco los libros que yo he publicado sobre estos temas. Y están open access, son gratis, online los podéis descargar y leer. No tenéis que pagar nada. No es marketing, publicidad para que me compréis nada. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Tenemos un espacio para preguntas, dudas, sugerencias. Pensad que estamos tanto conectadas como los de aquí, pues perfiles muy diversos, ¿no? Tenemos profes, investigadores, gente interesada en el tema, así que creo que puede ser un debate interesante. Podemos empezar por aquí con Julia. Bueno, muchas gracias, César. Siempre es un placer escucharte. No sé si se me escucha bien desde el Teams. Bueno, en cualquier caso, si no se nos escucha igual. Yo repito un poco. Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es sobre este último proyecto, que me parece súper interesante. Además, me ha sonado un poco con una experiencia personal de una persona que tuvo agorafobia y que pudo seguir jugando y estando en contacto con nosotros, ¿no? Con las amistades gracias a los videojuegos. Un poco lo que pasó con el COVID también, que seguimos jugando y que conseguimos un montón. Mi pregunta es, ¿el proyecto se ha funcionado tanto con niños como con niñas? Más que nada por el papel que juega el videojuego, ¿no? En los procesos de socialización de unos y otros, y aunque las niñas sean pilar fundamental, se lleva un poco más de escondidas, para decirlo, no sé si... Sí. Te comento. Repito la pregunta por si acaso. Julia me está preguntando si hemos visto diferencias entre niños y niñas en cuanto a esto. Te explico 2 cosas. Primero, tanto niños como niñas se benefician, o sea, no hemos visto ninguna diferencia. De hecho, hemos hablado con muchísimos padres de niñas y te cuentan lo importante que ha sido para ellas. Es que no he entrado en detalle en todos los beneficios que hemos identificado y que hemos descubierto y demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, todo lo que es la parte social, fuera de el comunicarte con tu familia en aislamiento, la parte de reintegración es mucho más importante, depende de la edad, pero en muchos casos hablamos de niños muy pequeños. Entonces, os puedo contar, por ejemplo, el caso de un niño que le hospitalizaron, creo que fue con 6, 7 meses, y que estuvo hasta los 3 años y pico en total aislamiento, ¿no? Entonces, ese niño
nosotros sabemos que el juego es muy importante para descubrir el mundo, descubrir habilidades y toda esa serie de cosas. Entonces la madre nos contaba, por ejemplo, pues como el niño había descubierto las cosas que le gustan, cocinar, ¿sabes? Lo típico de los niños que juegan con la cocinita, pues es que a ese niño en la habitación no se le podía meter ningún juguete. Se le puede meter una pantalla porque se esteriliza, pero no se puede meter ningún juguete, ¿vale? Entonces, pues que todas las cosas que ella le hubiera dado para jugar en la vida real, que si jugar a las cocinitas, que si jugar con bloques, pues todas esas cosas se las ofrecía a través del juego digital. Obviamente no es lo mismo, pero sí que es verdad que decía, la transferencia que hubo de eso a la vida real fue directa, o sea, él ya sabía que le encantaba la cocina y jugar, entonces en cuanto salió de eso, la madre le compró un montón de cosas para casa, para juegos de cocina y demás, entonces el descubrimiento de esas cosas fue muy importante. Entonces sí que no hemos hecho un estudio cuantitativo, solo cualitativo, yo no te puedo decir en efectos o tal, lo que te puedo decir es que se benefician las dos partes, eso es seguro. Sin diferencia, que seguramente si haces un estudio cuantitativo vas a ver que algunas de las dimensiones a lo mejor son más importantes para niños que para niñas, no te lo puedo decir, pero que tiene beneficios para los dos en cuanto a dimensiones. Yo este proyecto lo presenté para un ERC europeo porque yo lo que quiero hacer, estuve a punto que me lo dieran, pero no me lo dieron y es una pena porque mi objetivo era si vamos al nivel educativo y pedagógico, ¿vale? De cómo a los niños desarrollan habilidades a través de toda la infancia y hay diferentes tipos de juegos que son importantes, ¿no? Yo quería yo creo que en la literatura académica sobre el juego hay como 25 tipos de juego que los niños pequeños interactúan cuando son pequeños. Yo quería hacer un estudio de investigación que recopilara cómo el juego digital puede responder a esos 25 tipos. Y lo quería hacer con niños de cáncer, con cáncer, porque ellos juegan de una forma intensiva, entonces yo no quiero meter a niños que no están jugando, pero para ver cómo realmente el juego digital puede sustituir esos 25 tipos de juego cuando tú no estás con la capacidad de jugar si no es digital. Pero bueno, eso, estuvo a punto de que me lo dieran, pero no. Entonces, si no hay dinero, no. Sí, bueno, es que puse mucho he intentado varias veces y no, ¿sabes? Siempre me he quedado como a la puerta y, bueno, ya sabemos cómo es. Pero sí, me haría mucha ilusión poder hacer eso. ¿Te hacen alguna pregunta más por aquí? Bueno, primero, sí, tenemos un poquito de preguntas. Dicen que charla 2 ya. Algunas personas insisten en las cuestiones de género, como lo hemos abordado ya, vamos a centrarnos en otra cuestión. Nos pregunta Ana desde la Almería. Ellos en Almería, trabajando de manera similar, han encontrado prejuicios de racismo que afectan al clima de aula, incluso antes de comenzar las clases. En Holanda, ¿habéis tenido que gestionar conflictos en esta línea con estos chicos? Bueno, ya te adelanto que en el proyecto en concreto que tenemos, no directamente en el sentido de que les teníamos o sea, les poníamos a jugar por parejas y demás, y no nos ha pasado, pero sí que sabemos que pasa. Pero no, es que realmente dentro del proyecto y cómo lo hicimos y con los grupos que tuvimos, no he tenido ningún caso que te pueda decir sí, nos hemos enfrentado a esto es lo que ha pasado. No tuvimos, y eso que sí que pusimos niños de culturas muy diferentes y demás, y yo sé que en Holanda hay muchos problemas en el aula con eso. No es una cosa que nosotros abordamos específicamente porque estábamos más interesados centrados en si podíamos movernos de no interacción a interacción, pero no hemos tenido así ningún caso que te pueda comentar que sea relevante dentro del proyecto en sí mismo, ¿no? Yo tengo también una pregunta, si vamos a hacer una más y una más. Mira, el recorrido que nos has hecho, que ha sido súper ilustrativo, has mostrado juegos cuyo poder parece residir en las historias que cuentan, y también juegos cuyas posibilidades parecen residir más en las mecánicas, ¿no? Esta tensión a la que te has referido, nosotros hace un año, ¿verdad?
la tuvimos súper presente cuando estuvimos eligiendo los juegos. Qué bien lo pasamos, el grupo que coordinó Jesús. Por no ver la que venimos ahí eligiendo juegos. ¿Y qué pasa? Que unos miembros del equipo abogaban por historias que te emocionan y te transforman y otros por mecánicas que te hacen empatizar, ¿no? Tenemos aquí a Neko, profe, que digamos que estaba con el juego que esté en vino medio, ¿no? Con Neva, un juego en el que la historia, la parte emocional es muy potente, pero las mecánicas también. Luego juegos muy de mecánicas como Papers, Please y juegos en la otra punta del espectro como Before Your Eyes, ¿no? Para ti, después de toda esta experiencia tan amplia, ¿te posicionas en algún lugar? ¿Crees que algunos de estos tratamientos ofrecen posibilidades? ¿Depende del juego? ¿Depende del jugador? ¿Qué viene a tu cabeza? Vale, yo la primera respuesta que te doy es hacerlo de forma consciente. O sea, si vas a tomar una decisión entre qué es lo mejor o lo que sea, tiene que ser una decisión consciente. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué forma lo quieres abordar? ¿Por qué lo quieres abordar de esa forma? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, siempre que sea una decisión consciente y justificada, no hay ningún problema, ¿no? No tiene, en este sentido, no hay una cosa mejor que otra. Sí que es verdad que yo pienso que los juegos son un medio de comunicación, si estamos hablando de comunicación, de medio de comunicación ahora, único, que tiene unas características determinadas. Entonces, los juegos que tienen una parte narrativa muy importante no dejan de ser juegos. Y entonces, para mí no es tanto si la parte narrativa o la parte de mecánica es más fuerte, porque tú mencionas Papers, Please en el otro lado del espectro. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque ahí la historia... y de los que tienen... Vale, pero realmente las historias de los personajes y es lo que hace que la mecánica del juego tenga sentido, ¿no? Entonces, a mí lo que no me interesan son estos juegos serios que se desarrollan rápidamente dentro de un proyecto, que se pone un poquito de dinero y que es solo una narrativa hueca de ninguna relación con la mecánica o en el otro lado. Entonces, la combinación de las dos cosas es normalmente lo que suele ser potente, pero hay juegos que la parte narrativa es fundamental y otras, por ejemplo, que os enseñé del Sea of Solitude, de la depresión, no hay narrativa, pero el que no haya narrativa es fundamental, porque si a ti te cuentan que el personaje está deprimido y que este monstruo representa al personaje, todos los propósitos de la mecánica no están. Entonces yo creo que la base está ahí. En cambio, en Papers, Please, la narrativa es fundamental porque sin la narrativa, la mecánica es una... Ahí está el secreto. Entonces, yo creo que es decidir desde el punto de vista, pues todos los ejemplos que vosotros mencionáis son ejemplos relevantes. Entonces, ya, ¿qué es lo que funciona para quién? ¿No? Genial. Nos pregunta nuestro compañero Miguel desde Navarra. Miguel ha trabajado mucho sobre todo con videojuegos históricos. Él nos dice cuál crees que es el potencial y los riesgos a la hora de abordar cosas, por ejemplo, de historia, desde juegos como los que has mencionado. Sobre todo si crees que existen peligros a la hora de abordar o utilizar juegos controvertidos y tocar cosas pues, como la Guerra Civil Española, conflicto Israel-Palestina y demás. ¿Cómo afrontas la correcta elección de juegos cuando vas a tocar temas sensibles? Vale. Nosotros hemos hecho bastantes cosas con temas de videojuegos y representación cultural y hemos hecho tanto análisis de contenido, de cómo está representado pues, una determinada cultura, un momento de la historia dentro de un videojuego, y luego hemos hecho también la parte de recepción, tener entrevistas con jugadores de esos juegos y ver de qué forma los jugadores juegan esos juegos. Y hemos tenido resultados muy sorprendentes, porque parece que cuando hay una representación histórica o lo que sea dentro de un videojuego, es muy importante que sea realista y que respete cómo ha pasado en la realidad, tanto visualmente, tanto a nivel histórico, que no haya como una mezcla entre ficción y realidad que altere la ficción, porque entonces eso va a generar una sensación de
de malestar entre los jugadores y demás, y todo más lejos de la realidad. No, lo que nosotros encontramos, especialmente hablando con jugadores, es que te dicen que si ven una representación de su cultura dentro del juego, siempre es una sensación de orgullo, que el jugador que es jugador no espera de un juego que sea realista necesariamente, y que muchas veces eso de mezclar elementos de realidad con elementos de pura ficción es lo que hace el juego interesante, porque la realidad ya la conozco, ¿no? Y es mucho más cuando los jugadores notan un respeto por esos elementos que se han incluido, que haya como una investigación detrás de cómo de esos elementos, aunque después se usen dentro de un conflicto bélico, cualquier tipo de cosa, no se percibe de manera negativa, todo lo contrario, se percibe de manera positiva. Y no hay, por la evidencia que nosotros tenemos, no hay riesgo de eso. Esas críticas normalmente vienen de historiadores, gente que no juega videojuegos. El jugador de videojuegos tiene una versión completamente diferente a eso. ¿Tienes alguna pregunta más en la sala? Claro. Teresa, has dicho que los juegos que no estaban diseñados para ser persuasivos, sino juegos de entretenimiento, de lúdicos normales, también se podrían sacar ciertos elementos de persuasión del internet. Pero claro, entiendo que para eso hay que hacer una tutorización, es decir, puedes pasar por ese juego sin... Exactamente. ¿Qué hay que hacer para ¿es necesaria mucha tutorización o cómo se podría hacer? El problema es que la parte final que me he saltado tenía los tips. Que no me ha dado tiempo. Es que ayer me vine un poco arriba por la noche y me puse a meter cosas nuevas, porque esa parte la tenía como en la primera versión y luego me puse a meter cosas. Es que no quiero como simplificar demasiado porque sería un poco... Sí, es que si simplifico mucho y te digo, ay, haz esto y esto, no ayuda. Quizá a lo mejor lo hablamos en el... Es para no extenderme mucho, sí. Parece que lo dejemos ahí. Bueno, pues te damos otro aplauso. Muchas gracias.